Muy buenos días. Agradezco al Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista la invitación a este primer congreso de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular, primer congreso mexicano. Agradezco mucho a la directiva su invitación. Bueno, el tema que yo quiero hablar y quiero compartir un poquito de mi experiencia es sobre la embolización de glóbulos. El término paraganglioma que se aplica a los tumores que se originan de las células cromafines de los paraganglios, independientemente de su ubicación, la mayoría se desarrollan en el cuerpo carotidio, foramen yugular, oído medio, región aórtico-pulmonar, mediastino posterior y también en la región paraórtica abdominal, incluyendo el cuerpo de Zuckerman. Se han usado numerosos términos como quemodectoma y el que más usamos aquí en México es el tumor glómico. La cabeza y el cuello son las regiones más frecuentes, entre ellas el foramen yugular, el nervio vago y el oído medio. ¿Qué tipo de glóbulos existen? Glóbulos carotídeos. Generalmente se localizan en la pared posterior medial de la bifurcación. Se pueden localizar entre la carótida interna y la externa. El tumor obviamente va a ir aumentando de tamaño y una vez que aumente de tamaño, va a involucrar la carótida interna y la externa, comprimiendo el lumen. Una vez que esas lesiones van progresando, puede involucrar los nervios craneales inferiores y también puede infiltrar a la faringe. Los glóbulos carotídeos no se presentan como masas compactas. Los paragangliomas intravagales se pueden dispersar en la periferia del nervio, pueden entrar entre sus capas o pueden infiltrar propiamente las fibras nerviosas. Cuando un paraganglioma vagal se origina del ganglio inferior, puede comprimir la vena yugular, incluso desplazar los vasos carotídeos anteromedialmente y también puede desplazar la pared parafaringea medialmente. Los paragangliomas yugulares van a depender de la adventicia del bulbo yugular. En el seno sigmoideo, a la vena yugular interna. Cuando un tumor glómico yugular está confinado a la fosa yugular por otoscopia, no se va a observar. Si el tumor glómico yugular se extiende al oído medio, se llama tumor yugulotimpánico. El glomus timpánico puede ocurrir en cualquier porción del nervio del Jacobson desde el promontorio y se va a dirigir a través de la pared medial del oído medio. Aquí tenemos una eh, anatomía. Esos dibujos van a demostrar la eh, trayectoria normal de lo que es el sistema ganglionar para ganglionarse. Extrarrenal, eso es la distribución normal. Y en esas localizaciones vamos a tener al paraganglioma yugulotimpánico, a los paraganglomas de los cuerpos carotídeos y aquí incluso también a los paraganglomas aórtico-pulmonares. Esta es la distribución más frecuente, yugular, carotidia y pulmonar, y esta es el sistema, toda la red simpática normal, hasta los órganos de Zuckerman. Eso es un dibujito muy demostrativo. En la fosa yugular vamos a tener el nervio de Jacobson y el nervio de Arnold. El nervio de Jacobson es una rama del nervio glosofaringeo y el nervio de Arnold es una porción de la rama del nervio vago.
El glomus timpánico va a aparecer a lo largo de la rama del nervio Jacobson. El glomus yugular va a aparecer también en el promontorio coclear y va a aparecer dentro de la fosa yugular. Es importante conocer este diagramita para ubicarse cuando está el paraganglioma afectando el nervio de Jacobson o el nervio de Arnold. Ambos van a estar rodeando la fosa yugular. Si se conoce ese diagrama, bueno, va a ser un poquito más fácil el diagnóstico por tomografía o por resonancia magnética. Y acá están un poquito, se ve mejor el diagrama. Este es un diagrama anatómico también, parecido a los anteriores. Es de la Sociedad Europea de Radiología, donde se van a encontrar los paragangliomas yugulotimpánicos, los vagales, paragangliomas del cuerpo carotidio, paragangliomas laringeos. En el cuerpo carotidio recuerden que pueden separar y comprimir las lúmenes, y los paragangliomas aórtico-pulmonares. Normalmente en las embolizaciones nos vamos a ocupar de estas dos localizaciones, yugulares y carotidias. Tratamiento. Las opciones del tratamiento incluyen cirugía, radioterapia y embolización. Y ahora también estamos haciendo el tratamiento percutáneo o una de las anteriores, o normalmente hacemos combinación de todas esas técnicas. La embolización previa a la cirugía, que es lo más demostrado y lo más conocido por todos ustedes, ayuda a disminuir el riesgo de sangrado, sobre todo en los paragangliomas vagales y yugulotimpánicos. Hay muchos factores a considerar en el tratamiento, como son el tamaño, la extensión y la localización del tumor. Va a haber muchas dificultades en la resección, dificultades técnicas por la localización, gran presencia de pares craneales, sobre todo en los glomos yugulares y también en los del cuerpo carotidio. Y para clasificar los tumores del cuerpo carotidio, vamos a usar la clasificación de Champlin, que la 1 corresponde a un tumor localizado, pequeño localizado, el tumor, el 2, cuando rodea parcialmente los vasos carotidios, y 3, cuando el tumor rodea completamente las carótidas y comprime ambos vasos, la carótida interna y la externa. La morbilidad relacionada con la resección de paragangliomas vagales y yugulares es alta y normalmente no se logra una resección completa. Es más difícil incluso que cuando se reseccionan quirúrgicamente tumores del cuerpo carotidio. Para los paragangliomas yugulotimpánicos se utiliza la clasificación de Fish, que tiene en cuenta la extensión en el área timpanomastoidea, lápiz petroso, canal auditivo externo y canal auditivo interno. Clasificación de Fish, yugulotimpánico. Es un tumor limitado al promontorio. B, tumor confinado a oído medio, hipotímpano y mastoides. C, tumor que erosiona bulbo yugular, foramen carotidio con un compromiso intralaberíntico. Es una situación bien difícil técnicamente, sobre todo quirúrgicamente. Y D1 y D2 cuando la invasión es menor a 2 centímetros, y D2 cuando la invasión intracraneal, o sea que ya el glomus está pasando intracranealmente mayor de 2 centímetros. Eh, Últimamente hemos estado utilizando la embolización endovascular y percutánea. Hacemos una angiografía, en este caso es un tumor del cuerpo carotidio, si se dan cuenta cómo separa las carótidas, aún sin comprimirlas, pero ya separándolas. Y hacemos la angiografía para ubicar endovascularmente el blush vascular de la lesión
y por medio de ultrasonido hacemos un piquete en el cuerpo del glomus y podemos poner histoacril o incluso algún líquido embolizante, el que más utilizo yo es el Onyx, para embolizarlo, hasta que vemos angiográficamente y con Doppler la desaparición o el CAS, o sea, se debe formar un CAS, que es un molde dentro del tumor o dentro del cuerpo del tumor. Más voy a presentar otro caso más adelante. Esto eh, es un glomus carotidio, paciente de 28 años. Se presenta con un aumento de volumen en cuello, derecho e izquierdo, pero predominio izquierdo, de 5 por 6 centímetros aproximadamente. Y sobre todo se presenta porque empieza a tener dolor y, y anemia. Se efectúa una resonancia magnética, bueno, vemos esa lesión hiperintensa que desplaza las carótidas en la región carotidia, que las desplaza, pero se ve una buena interfase. Y aquí vemos una zona discretamente heterogénea e hipertensa. Con el Doppler se observa la lesión con vascularidad difusa. Normalmente la resistencia puede ser baja. El índice de resistencia puede ser baja dentro de la lesión del cuerpo carotidio. Y bueno, con la clínica, la resonancia, la tomografía y el Doppler, se hace el diagnóstico de una lesión, de un tumor del cuerpo carotidio. Se efectúa la angiografía, se hace una inyección en carótida interna, se debe inyectar la carótida externa, las vertebrales, el tronco tirocervical, para observar la extensión y todas las ramas vasculares que podrían aportar, obviamente, un aporte vascular a la lesión y observar si no hay ramas en pasaje de las faciales o de la maxilar interna hacia la oftálmica. Esas ramas en pasaje, si no se conocen, pueden ser catastróficas la embolización. En inyección lateral, observamos la arteria maxilar interna, la facial, occipital, posterior, auricular, y vemos que es un tipo 2 que está rodeando la carótida externa, ya desplazando la carótida interna, pero sin comprimirla. Y en la angiografía, es un caso que hice algunos años, no tengo el vídeo, hay que ver que no haya pasos de la facial y de la carótida interna, la maxilar interna, hacia el tronco meningohipofisario en la carótida interna o hacia la oftálmica vía facial o vía maxilar, porque estas arterias en pasaje pueden hacer que si uno inyecta algún líquido embolizante, micropartículas o lo que ustedes consideren inyectar, puedan pasar. Si el micraje es muy pequeñito, puede pasar y afectarnos la circulación interna. Hacemos el control posembolización y vemos que es bastante satisfactorio. Normalmente a las 72 horas hago un control con resonancia, con contraste, tomografía, y ya vemos si el angiólogo, el neurocirujano que va a hacer esa cirugía, está satisfecho. Si no, pues hay que retomar el tratamiento endovascular. Esta es la resección del tumor. Vemos una lesión de 5 o 6 centímetros por 6 centímetros, bien delimitada. Quiere decir que la embolización ha hecho que la resección de esa lesión sea segura, no se ve que tenga los bordes rotos. Yo creo que bastante satisfactorio para el cirujano y obviamente para el paciente. Complicaciones. Bueno, cuando hacemos embolizaciones, sobre todo en lesiones que son en plomos yugulares, hay muchos pares craneales que pueden estar allí y que pueden afectar el nervio de Jacobson o el de Adam y puede dejar algunos trastornos como disfonía, trastornos de la deglución, hipoacusia, parálisis facial en casos
cuando hacemos embolizaciones en carótida externa, que se embolice la vasa nervorum del nervio facial, pues esto puede ser catastrófico. Y cuando hacemos embolizaciones percutáneas o endovasculares, que pueda haber un reflujo, a veces es bueno poner un baloncito distal. Yo normalmente utilizo un balón de 4 por 20 distal a en la carótida común, o cuando hacemos inyecciones percutáneas, si no nos damos cuenta, podemos embolizar carótida interna y aventar las partículas o el líquido embolizante, como usted quiera llamarle, distal, causando un desastre endovascular. La embolización percutánea, normalmente yo utilizo Onyx, se pueden usar histoacril o cualquier otro líquido embolizante. Este va a ocluir mecánicamente el vaso sin que se adhiera a la pared y permita una única inyección lenta durante un largo periodo. Normalmente hacemos un road mapping, señalamos la lesión y vamos embolizando eh, el, la lesión en este cuerpo carotidia y vamos viendo cómo el CAS va llenando, va llenando hasta que se va embolizando y hacemos un control endovascular y vamos viendo cómo queda el CAS sin que ya haya el blush vascular de la lesión del glomus. Esto lo hacemos con mucha paciencia, que hago con ultrasonido. Eh, También tenemos un catéter metido en la arteria vertebral y en carótida común. Vamos inyectando y vamos cuidando mucho, mucho, cambiando con diferentes posiciones el arco o la sala o el arco o la sala hemodinámica para tratar de no hacer inyecciones que no queramos. Posteriormente, mediante un marcador con conector, se realiza una punción en tumoridad por ecografía y se inyecta el ONIS hasta que hasta que se vea la devascularización de la lesión. Son lesiones que se tienen que hacer sabiendo perfecta anatomía. Yo normalmente veo bien la tomografía, la resonancia, hago con mucha calma la geografía para que tratar de hacer una embolización bien precisa y no causar lesiones que el paciente no tenga. Aquí se ve la agujita. Conclusión. El papel de la embolización preoperatoria es altamente recomendada. La embolización preoperatoria de la lesión mediante catéter percutáneo puede ser eficaz y es muy eficaz para reducir la vascularidad y mejorar, sobre todo aquí se trata de mejorar la seguridad en la resección quirúrgica. Es muy pocas veces vamos a embolizar y vamos a dejar ahí la lesión. Normalmente el cirujano va a por la lesión. La embolización percutánea puede producir trombosis de la arteria carótida interna con lesiones distales. Si no nos damos cuenta, con la aguja podemos atravesar ambas arterias y nuestro partícula, ya sea micropartículas y sobre todo si sea de un calibraje muy pequeño, nuestros líquidos embolizantes, hacer que vayan distalmente y hacer lesiones catastróficas. Eh, Kick es un autor, tiene varios artículos. Él ha publicado que cuando hay un arteriograma bien efectuado con embolización, el tumor se puede reducir en un 30 o un 90%, que es bastante. Normalmente yo no he logrado nunca reducir un tumor al 100%, normalmente de un 50 o un 90%, y creo que es bastante bien servido para el cirujano y para que se pueda hacer una cirugía, ya sea completa o en tercios, como lo hacen algunos cirujanos, de este tipo de glomos y lesiones vasculares con toda la seguridad. Bueno, pues aquí tengo bibliografía de, de lo que hemos comentado y agradezco muchísimo la atención y la invitación a este curso. Cualquier comentario, pues por ahí está mi mail y con mucho gusto puedo comentar.